Buenos días, Joel. Hoy día 29 de mayo tenemos que dar la fecha, ¿no? Claro. Estamos terminando el mes del mar a orillas del mar, con este día nublado en los vilos, pero muy agradable, ¿no es cierto? Muy rico el día, sí. Acostumbra este día, tú que eres mileño, me imagino que ¿cuántos días como estos vivió en tu vida, oye? De mi infancia, incontables días lindos, así. Bueno, tenemos poca playa, ya se ve nada, pero bueno, ya recuperaremos todo eso. Hay que pensar en Los Vilos del siglo XXI. Estamos aquí por algo. Cuéntanos, ¿a qué nos invitaste, Joel? Bueno, primero que todo, saludarlos. Señalar que son 10 años ya de que se celebra el Día del Patrimonio en Chile, que es una victoria de todas las personas que amamos la cultura, las artes, y que nunca se había dado con un apoyo incluso desde el Estado. En ese sentido se ha avanzado bastante a nivel país de una forma transversal, con una mirada rica, que falta por supuesto potenciar siempre, fortalecer, sobre todo porque el mundo cultural es como un recurso humano que está siempre vulnerable, ¿ah? Porque hay tantos intereses también involucrados, y por tanto el desarrollo tiene que ir a la par con el respeto por las tradiciones también y de lo que nos hace ser como pueblo. Lo que pasa es que es un bien intangible, entonces la gente no lo valoriza. En general no se valoriza lo que no se ve. Claro. Pero en el día a día, lo cotidiano, ha sido una lucha constante de muchas personas antes que yo soy nuevo en esto, pero sin duda se ha logrado bastante de los tiempos de Emoción Túnez, por ejemplo, ¿ya? ¿Ah? De Ojo con el Arte, ¿cierto? De Antonio Escármeta, el show de los libros, o sea, la televisión, Teleduc también, cine video, desde el punto de vista de la televisión, El Mirador, extraordinario. Los Patiperros. Claro. Había una mirada que tal vez se tiene que recuperar, tal vez la televisión está también en este tiempo de cambios, también tiene que replantearse ciertas cosas, y a nivel cultural país también. Ahí se rescataban todos los valores en realidad culturales. Había un espíritu muy interesante en los 90. Muy interesante. Sí. Bueno, muy interesante en realidad. Hasta con los jóvenes, hasta en los programas de jóvenes había. Yo creo que era una juventud más comprometida, más empoderada. Con los músicos, por ejemplo, los artistas. Y había más propuestas, más ideas. Sí. Como que fue un periodo muy rico. Nos metimos mucho en la globalización, mucho en la tecnología, mucho en la internet, y nos empezamos a alejarnos, ¿cierto? Como personas unos de otros. Bueno, hay una banda que me encanta, que es Red Hot Chili Peppers, una banda norteamericana, y que sacaron un disco a finales de los 90, Californication, que cuando ellos iban a todo el mundo, en los conciertos, los fans que iban, ya fuera en Rusia, no sé, en China, iban vestidos como, ni siquiera como norteamericanos o tejanos, sino que iban como californianos. Entonces para ellos la globalización es California, Californication, el mensaje californiano, de playa, de Bilsey Pub, claro. Exacto. Pero la cosa no es así. Puro amor, sexo y mentiras y videos. Claro. Sí. Hoy día esperamos empezar a rescatarnos, ¿cierto? Este es el momento ahora con la pandemia. La gente se ha tenido que meter en sus casas, ha recuperado tal vez la vida de familia, los diálogos con los niños más chicos, en las parejas. ¿Se está recuperando algo, piensas tú, con esta situación? Yo creo que más que recuperando, se está revelando ciertas situaciones que existían. Vivir en familia no es fácil, nunca ha sido fácil. Pero también se han dado cosas como que también ha emergido el tema de la violencia intrafamiliar también como hecho muy negativo. Terrible. Porque hay familias que a lo mejor no convivían, no vivían el día a día constante, entonces, o tenían por otros lados también, cohabitaban, pero a lo mejor tenían otras cosas por otros lados, entonces ahora que están conviviendo juntos también ha existido. Pero por otro lado, viendo la forma positiva de las familias que sí funcionan o la luchan en el constante día, que es la mayoría de las familias, se ha dado una fraternidad, una vida en comunidad, vida familiar. Yo creo que se ha revitalizado la figura del profesor.
como importante dentro de la sociedad, Sí. porque ahora no están ellos presentes, no estamos presentes en el día a día Ahí los papás se han dado cuenta, ¿no? de la importancia que tiene la escuela Exacto. y también que tienen los valores, y ellos como padres responsables Exacto, exacto. se había dejado. Entonces también hay una mirada positiva también. De lo bueno y lo malo hay que buscar el equilibrio, pero Y ver el vaso medio lleno, la verdad Claro. es que yo siempre predico eso, hay que Claro. buscar el lado bueno, porque la vida tiene dos caras, la moneda tiene dos caras. Claro. ¿Qué pone la cara buena? La cara que dices tiene y no la cara de... ahora bien, en el tema social, ciertamente que hemos visto que la pobreza sigue ahí, que los trabajos son muy inestables y que la pandemia y las medidas de protección, fuera de que una parte de la población no la está cumpliendo, ha perjudicado también a familias que tienen ingresos del día a día. Claro, que sí. Esto ha obligado a la gente a meterse en las casas y no pueden trabajar. Entonces- los ingresos esos mínimos que tenían diarios no les llegan. Entonces eso es Claro. muy Claro. complicado para cualquier gobierno. No, si eso no es un problema del gobierno. No es problema de gobierno ni de ideología. Aquí hay un tema de pandemia social, como se le llama, Exactamente. y que es muy difícil combatir. No es imposible, porque No es imposible. como sociedad humana hemos superado otras pandemias y otras cosas, pero ha sido una lucha Pero el constante. gran tema hoy día, me imagino yo, que tú abogas por lo mismo, es que la sociedad en su conjunto, sobre todo las autoridades que tienen muchos poderes en muchas áreas, logren los diálogos para llegar a remar para el mismo lado, porque si seguimos echándonos, pelándonos, castigándonos unos con otros, la gente que realmente tiene problemas no va a solucionar sus problemas. Es que en este momento el cálculo electoral no debe estar dentro de las agendas políticas inmediatas. Ya se llegará un tiempo en que haya elecciones cuando se normalice, Claro. pero sinceramente Hoy día pienso que lo fundamental es la sobrevivencia de la especie. Exactamente. Así es. Bueno, estamos aquí en la orilla del mar para recordar también, a raíz de los problemas económicos, ese grupo de personas que tuvieron o que fueron llevadas. Algunas personas dijeron cosas muy duras con respecto de eso, aprovechándose de la pobreza, llevarlos a la salitrera. En realidad era una opción de trabajo, ¿no? Que les pagaban mal o bien, eso se usa, lamentable, hasta el día de hoy. Bueno, esperemos que cambie. Estamos hablando ya en el contexto histórico, ¿cierto? Claro. Ya enfocándonos al tema que nos conlleva, que es el mar, la relación con el mar. Claro, lo que ocurre es que en el siglo XIX no había leyes sociales. Ya. Por ende, el trabajador se veía muy vulnerado en su vida cotidiana. Trabajaban 14 horas, 14, 16 horas diarias. De ningún tipo. Niños trabajando. Claro. Y Chile ingresa ya en un sistema capitalista durante la Segunda Revolución Industrial, y cuando posguerra del Pacífico, 1884, 83, 84, ya Chile ingresa a una industria masiva que tenía amplio impacto en industrias de Europa y Estados Unidos, como la agricultura, como la industria metalúrgica y también la armamentística, entre otros. Entonces, claro, se necesitaba mano de obra, Claro. y se recurrió al peonaje de la zona central, centro-norte, sur más que todo hasta la zona de Talca y Chillán, Ya. es decir, Ñuble y Concepción, pero sin dejar de lado de que en Concepción y en la cuenca del Golfo de Arauco estaba la producción de carbón, y los industriales, como la familia Cousiño, no iban a permitir que la mano de obra se fuera. Claro. Entonces fue más que todo desde Copiapó hasta lo que podría ser Chillán. Ya. Chillán, Talca, Chillán, más o menos fue la población
Y eso generó muchos problemas también dentro de los terratenientes, que presionaban a sus representantes en el Congreso, y se llegó a plantear en 1871 que se limitara la emigración de obreros peones. Entonces las condiciones allá en el norte era de un proteccionismo en cuanto a que el peón no podía salir, este peón reconvertido de agricultor a minero salitrero, no podía salir de la compañía salitrera, de la calichera, como se dice. Y tenía que comprar en el bolichito, ¿cierto? Sí. Del sector, en la pulpería. La pulpería. Y tenía que pagar con fichas, como era pagado con fichas, claro. Y la ficha solamente era interno nomás. Era interno. Claro. Entonces era como un feudalismo. Los tenían amarradísimos. Entonces, como no había leyes sociales, leyes del trabajo, leyes de protección al trabajador, pero estas denuncias se hicieron patentes ya a través del Partido Radical, algunos del Partido Liberal por ahí, y el Partido Democrático, que es una escisión del radicalismo, que desde el Congreso envían 2 comisiones en diferentes periodos de tiempo a la zona salitrera y se dan cuenta de las paupérrimas condiciones que viven los obreros. Si uno tenía un accidente, por supuesto que la compañía lo dejaba, no le daba un suple y listo. Que se fuera, ¿no? Y era suple en ficha, o sea, y si una persona moría y tenía deuda, la familia le daba la deuda. Entonces los diputados, señores diputados, quedaron consternados y volvieron al Congreso y plantearon estas ideas. Pero era tal la presión que tenía por otro lado los intereses dueños de la salitrera, que bloquearon siempre eso, hasta 1913, 1915. Entonces, durante ese periodo se van a radicalizar posturas. El movimiento obrero va a empezar a generar huelgas y la respuesta del Estado va a ser con la represión, porque son presionados a su vez por los dueños de estas salitreras, que en muchos casos en general financiaban la política, financiaban la campaña y financiaban también con recursos a la iglesia, que era el otro poder importante de la época, y ciertamente eran capitales extranjeros, sobre todo británicos. Entonces, en ese contexto se da de que Chile vive una guerra del Pacífico con sus países hermanos, vecinos. Sí. Y 10 años después viene una guerra civil para saber quién se queda con los intereses del salitre. Si la banca privada, particular, o si el Estado de Chile en su conjunto, con empresarios chilenos, diversificando el monopolio que tenían estas compañías extranjeras. Y esa guerra se salda con más de 10.000 muertos, un presidente que se suicida, ciudades destruidas, y queda para el capital extranjero. El presidente Balmaceda. El presidente José Manuel Balmaceda, claro. Bien complicada la cosa, bien difícil ha sido esto hasta el día de hoy. O sea, Chile durante el siglo XIX, esa parte de Chile, fue parte de una lucha de intereses entre Estados Unidos, por un lado, que se estaba convirtiendo en una potencia bioatlántica, bioceánica, Atlántico-Pacífico, porque conquistan el oeste, llegan al Pacífico, California, todo ese sector, le quitan territorio a los mexicanos y arman su escuadra y generan todo un comercio que antes no lo tenían en el Pacífico, y se encuentran con el Imperio Británico, que tiene bases en Valparaíso, que tiene toda una ruta comercial y mercantil, aparte con la compañía inglesa de vapores, ¿cierto? Entonces, si hay empresas o innovación de empresarios chilenos, peruanos, lo que sea, por toda la costa Pacífico, tarde o temprano estos imperios protegen a sus empresas y empiezan a competir con lo local y finalmente ahogan lo local. Y eso no solamente es una herramienta que ocupa el Imperio Británico, después lo van a hacer los estadounidenses, los rusos lo hicieron cuando después de la Segunda Guerra Mundial, y se apoderan de toda Europa, hasta Alemania. Sí, pues.
que eso no correspondía en ningún momento, pero se quedan con esos territorios y finalmente son sus colonias, hasta Cuba de hecho, hasta Cuba. O sea, y ahora China. China ha colonizado hoy en día África, por ejemplo. Está lleno de capital chino en África. O sea, si hoy día vamos a África, si bien aún no son países desarrollados, en infraestructura se están poniendo a la par como era el segundo mundo, que se puede decir América Latina, como en los años 90. O sea, ¿y a cambio de qué? De los recursos naturales, madera, minería, ¿cierto? Carbón, diamante, oro, en países que no tienen leyes laborales y que tampoco tienen leyes de protección al medio ambiente. O sea, ellos están igual que nosotros hace mucho. Entonces los imperios se comportan así, y Chile fue factoría del Imperio Británico desde 1860, 70 en adelante ya se impone una colonia británica que es protegida por el gobierno de Su Majestad británica, la reina Victoria en ese tiempo. Y en ese contexto se producen estas industrias que nutren al imperio. Entonces necesitan salitre para la agricultura, ahí está el salitre chileno. Claro. Entonces como manejan la industria y tienen gente en el Congreso, no se aprueba en el Congreso una subida de impuestos. ¿Ah? Seguimos no teniendo los impuestos que necesitamos. Claro, entonces Chile siempre ha adolecido eso, y lo dijo Francisco Antonio Encina en los años 30, ¿cierto? Nuestra debilidad económica, ¿cierto? Ese libro emblemático que todavía nos pesa. Y ciertamente Chile es un país que entrega materias primas. Y claro, necesitaba mano de obra, y transportar esa mano de obra iba en los barcos. Y entre ellos está el Itata, pues. El Itata que, ¿cuándo tuvo su tragedia? Bueno, el Itata el 28 de agosto de 1922, la noche, saliendo desde Coquimbo, era un barco que podía tener capacidad para unas 400 personas. ¿Ya? Estamos hablando de que la mayoría de las personas pobres, estos campesinos enganchados para trabajar en la zona de salitre, iban en la cubierta del buque, y con toldos. O sea, ni siquiera bajo techo reparado de madera, no, con toldos. Se suponía que era un viaje de ¿cuántos días? De 2 días. ¿Es que de Coquimbo un día, a la salida? Sí, 2 días, sí. Abajo iba la gente de bien, la gente que podía, de primera clase. Hacía turismo. Claro, de primera clase. Entonces, esto es al revés que el Titanic. En el Titanic abajo estaban las clases populares, pobres, y que no pudieron escapar. No pudieron. Aquí fue al revés. Entonces, estando a la altura de... Animales iban en el tercer piso, en el pecho. Iban bajo la clase alta. Sí. Bajo la clase alta. Entonces, y cargado también de material. Y era un buque viejo, tenía 49 años. Había sido construido en Liverpool en 1873, y el año siguiente... ¿Lo había comprado Chile? ¿Por qué el Itata? Lo compró una empresa privada, que era la compañía sudamericana Vapores, que hasta hace poco era todavía de capitales chilenos, de la familia Luxic y Angelini tenían ahí, y antes había sido de la familia Thompson, de Simpson. Estamos hablando de 2 familias de marinos británicos que habían estado en la Armada de Chile. Y al retirarse crearon esto. La almirante Simpson. Claro, entonces Simpson, Thompson y Santa María. Y aquí, ya que estamos hablando de los vilos, del Río, pues. Ah, también. Que después don José Manuel del Río va a ser acá empresario naviero. Sí, pues. Va a tener una empresa minera aquí, naviera, va a estar a cargo del paquete de los vilos acá. Y que va a ser un brazo entonces también de la compañía sudamericana. Entonces, y bueno, el grupo Santa María del presidente Domingo Santa María.
Entonces está toda esa familia involucrada. Este vapor era, ¿no? Claro, entonces entran en competencia con la compañía inglesa de vapores. Ya. ¿Sabes? ¿Cierto? Entonces el asunto es que es un barco antiguo, viejo. Era un barco viejo que cuando viene la guerra del Pacífico, Chile, la Armada de Chile necesita transportes y no los tiene. Entonces el gobierno lo arrienda. Lo arrienda. Hubo otras familias también como la familia Cousiño, que entregó gratis el Matías Cousiño, el vapor, para los efectos de ser transporte. O sea, ese fue el aporte y aparte una baja en el precio del carbón para la escuadra chilena. Que los barcos en realidad chilenos se movían con carbón inglés. ¿Qué era carbón? Carbón inglés coqui. Pero resulta que como era difícil traer y aparte Inglaterra tenía que ser neutral como los otros países también, no podía venderle carbón a un país en guerra. Chile tuvo que mezclar carbón inglés con carbón de lota. Entonces eso hacía que se contaminaran más las válvulas de los buques chilenos por el hollín que generaba, y se necesitaba mucho carbón de lota para llegar al calor que daba el carbón inglés, que era de mucha mejor calidad. Bueno, lo cierto es que Chile contrata a estas familias, a la compañía inglesa también, por supuesto, estos transportes, y con eso Chile envía tropas, desembarcan las tropas, se generan las batallas y están sirviendo bajo la marina chilena, pero son particulares. Entonces después de la guerra regresan a sus dueños y entonces ya tiene una experiencia de guerra el Itata. Ya estaba herido. Claro. Y después viene el asunto de la guerra civil de 1891, cuando por graves disputas entre el Congreso y el presidente Balmaceda se llega a un rompimiento. El Congreso se va de vacaciones sin aprobar la ley de presupuesto, como una forma de presionar al presidente. Y el presidente, José Manuel Balmaceda, tiene dos opciones: o tratar de llegar a un acuerdo y convocar al Congreso, y el Congreso no quiere ir, porque es el Congreso el que se convoca a sí mismo, según la Constitución de 1833. Y resulta que Balmaceda no quiere transar y aprueba una ley de presupuesto del año anterior, de 1890, que estaba firmada por el Congreso. Era jugar con la Constitución. Se salió de la Constitución Balmaceda, al decir de muchos, y eso genera una dictadura, porque después, cuando el Congreso protesta, lo cierra con el ejército. Entonces genera una dictadura. Y el Congreso saca una declaración, una carta, en que declara inconstitucional el gobierno y destituye al presidente Balmaceda. Y se van a Valparaíso, se suben a los barcos de la Armada y el ejército apoya al presidente. Entonces se dividen las aguas y hay una guerra civil que fue muy sangrienta, que duró entre enero y agosto de 1891. En el transcurso de esa guerra civil, los marinos capturan a estos barcos mercantes, también para transportar tropas. Y el Itata es enviado a buscar armamento de última tecnología a los Estados Unidos. Tremendo viaje. A California. Y Estados Unidos supone que es neutral. Así que el embajador de Balmaceda allá señala que el gobierno yanqui no puede ser parte de un conflicto. Entonces el gobierno norteamericano, a través de la corte, señala que tiene razón y que el barco no puede salir de Estados Unidos. Y en la noche salen. Se arrancan y se vienen. Y Estados Unidos envía 2 buques de guerra detrás del Itata. Y el Itata, en una hazaña, logra llegar a Iquique, donde estaban los revolucionarios, que se habían tomado la zona salitrera. Y los barcos norteamericanos llegan ahí
y la Junta de Gobierno de Iquique, al mando de Jorge Montt, para no entrar en un conflicto con Estados Unidos, tiene que devolver el buque con todas las armas. No logran desembarcar las armas y que se genera todo un conflicto porque los congresistas ganan la guerra civil, entonces quedan como gobierno de facto después y hacen una contrademanda en Estados Unidos. Finalmente se libera el buque, pero ya la guerra civil había terminado. Así que era un barco que había recorrido toda la costa de América. Y para 1922 era viejo, desgastado, se le había hecho la mantención en 1921 y entonces él sale en una noche y se encuentra con una tempestad en las alturas de Coquimbo, que se llama, que él va a ser la zona de Punta de Choro, esa zona, entre Cruz Grande, que de hecho un Gungo, y Punta de Choro, las alturas de Coquimbo, donde hay olas impresionantes, hay un fondo marino muy profundo. Y ahí ocurre la tragedia. Claro, la carga estaba mal estivada. Ya. La carga estaba mal estivada. Seguramente el mar estaba muy bravo. Estaba muy bravo, oscuro. Y ¿Cuánta gente murió ahí? se calcula que más de 400 personas. Hay una disputa ahí de qué barco, cuál es la tragedia más grande. Para muchos, de así se ha planteado en prensa, de que el Itata es como el Titanic chileno. Claro. Por la cantidad de muertos, de todo el asunto, de la tragedia. En una época en que ya había telégrafo, radio y los diarios podían comentar, mandaron corresponsales y todo. Pero revisando los libros, las fuentes, hay una tragedia, a mi juicio, mayor, que es la del vapor Cazador, que saliendo desde Corral en el sur, también se hunde, y porque choca con una roca. Pero ese vapor llevaba 453 personas. Ya, pero esa gente era civil. Oficialmente, sí, civil. Ya, entonces, por cifras de víctimas, claro, el Cazador es mucho más que el... claro que la repercusión social y mediática, porque iba gente también tanto del pueblo, claro, obrero o campesinos que iban enganchados a trabajar, claro, como también pasajeros de clase media y alta. Por último, en nuestra región de Coquimbo, esta ha sido la máxima tragedia que hemos tenido, es la que se conmemora, ¿no es cierto? Porque últimamente un equipo de biólogos y expertos han encontrado los restos del Itata. Claro, en 2017 hay un grupo que señala que encontró el Itata. Salió un documental, ¿cierto? Estaba patrocinado también por la Universidad Católica del Norte. Sí, y el Fondo de Cultura. El Fondo Cultura. Sí. Desde hace un tiempo se venía haciendo un rescate de memoria. Hay un libro que se publicó posterior a los hechos y que fue reeditado y que cuenta la historia de un pasajero que era periodista y él escribe esa memoria. Ahora yo buscando las fuentes se establece de que no estaba tan deshabitada la costa de Puntechoro, que se dice mucho. Estaba deshabitada. Claro, había, ya que estoy haciendo investigación sobre la historia regional de la pesca artesanal, claro. Había una empresa de pesca, de lanchas, que iban a Isla Damas ya en esa época. Sí, en realidad desde 1914 en adelante estaban presentes ahí una pesca de congrio. Y ellos son los primeros que se dan cuenta de esto al amanecer y salen los propios pescadores de estas lanchas desde Isla Damas, salen a recoger a náufragos. Imagino, por eso se salvaron. Entonces se salvaron como más de 30. Sí, una treintena de personas. Otros llegaron a la playa y por supuesto que la playa estaba también llena la playa de los Choros estaba llena de elementos, claro, porque el barco estaba mal estivado, entonces se cargó a un sector del barco y se dio vuelta a campana. Entonces, claro, se perdió. Bueno, y estaba lleno de animales también. Ese libro que tú dices que rescataron, dice animales gimiendo, niños,
Sí, mujeres, niños. Toda la gente que iba a trabajar. Aparte que tenían pocos botes, ahí se puede parecer un poco al Titanic. Claro. Esto es 1922. O sea, post Primera Guerra Mundial. Y por cierto, la radio ya se genera esto. La alarma se da desde Cruz Grande, que hoy día es Chungungo, que era un puerto que lo habían construido en primer lugar una empresa francesa, y luego estaban los norteamericanos, se sacaba hierro de ahí, del Tofo. Y ese hierro se iba a Panamá, a otro lugar, y lo hacían acero. Entonces ellos, los norteamericanos que estaban ahí a cargo, son los primeros porque tienen radio ya, entonces avisan a los marinos de Coquimbo. Entonces se generan 2 expediciones fuera de esta empresa de rescate que surge espontáneamente de los pescadores, de los lancheros que están en Isla Dama, de estos coquimbanos que están en Isla Dama. Que parte del puerto Totoralillo Norte, la comuna liguera, parte en botes, y desde Coquimbo parte la O'Higgins, el destructor O'Higgins. En ese tiempo eran los destroyers, y ellos son los primeros que llegan a la zona. Pero el Itata quedó tan maltrecho, la forma que nunca lo encontraron hasta el 2017 que se señala. Así que fue una tragedia impactante. Las tumbas yo las conocí en el siglo, cuando fui a Puntechoro, porque mi papá allá es presidente del gremio de pescadores, mi papá, allá en Puntechoro. Y una monolito, no recuerdo. Antes estaban las cruces en madera, ya. Y algunas tenían la fecha y algunos nombres, ya. Y algunos descendientes ya ancianos iban ahí. Sin embargo, en algún momento una concejal de la Higuera en ese tiempo ganó un proyecto cultural de hacer un monolito, pero lo que hizo fue bastante artesanal, creo yo, desde mi punto de vista crítico. Voy a ser un poco crítica, pero se hizo monolito, digo por los montos y por lo que se hizo, ¿ya? Y desaparecieron las cruces de madera, que era un testimonio de época, y apareció un monolito muy, muy mal hecho, y que dice Tragedia del Itata. Ahora le pusieron una plaquita, pero la verdad es que... Cuando vayas de nuevo te vamos a pedir que nos consigas, cuando tú quieras ir, algunas imágenes del día. Ahora construyeron ahí casas alrededor del monolito. Sí, voy a acercarme a sacar fotos de ahí y ver que... Ha sido un mes del mar bastante diferente, porque no tuvimos tampoco desfile, ¿no es cierto? Por eso estamos viendo a esos hombres de mar que han conducido todos esos vapores, buques, lanchas, los mismos pescadores, hombres de mar, mujeres de mar, que han contribuido que este país vaya creciendo. Sí, Chile, el mar que tranquilo nos baña, que nos promete un futuro esplendor. Sí, lo dice por lo menos la canción nacional. Si bien eran pocos los pueblos originarios que estaban en la costa, y en la colonia y buena parte de la República miramos más hacia el interior que hacia el mar, sí. Hay que destacar a personas que pensaron que el futuro de Chile estaba en el mar. José Miguel Carrera, sí. Bernardo Higgins, Diego Portales, y desde el punto de vista artístico, desde Gabriela Mistral, Pablo Neruda, sobre todo la intelectualidad a partir de 1850 en adelante, creo que le dan un plus a Chile, no tan solo como potencia naviera militar, sino que más allá como un espacio para crecimiento y desarrollo país. Y no hay cosa más linda que estar al lado del mar. No, somos privilegiados. Los privilegiados. Sí. Vivimos los bienes privilegiados. Sí. Sobre todo en estas épocas. Sí. Bueno, yo te agradezco, a ver si en unos días más podemos hablar. Ya entramos en junio y tiene que haber muchas cosas históricas en junio que mira, tú no estás haciendo clases de historia
aprovechando de aprender? Bueno, nosotros como docentes nunca dejamos de trabajar. Y si, Una buena forma de aprender. y si falla la tecnología, siempre tenemos un lápiz, o una tiza, o una pizarra, Así es, o un plumón. un plumón. Pero siempre estamos en ese camino, así que no nos van a detener. Nos vemos pronto, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta pronto. Chao. Llegó la jauría. Sí.